Hola, buenos días, Edgar, ¿cómo estás? ¿Ya me escuchas? Hola, Miss, buenos días. Perfecto, por alguna razón no podía accesar. Denme un segundito, voy a quitar la ventana. Ahí está. Ah, tenía tarea con referente al reglamento, si mal no recuerdo, pero bueno, ahorita tocamos un poquito ese tema porque todavía seguimos en la parte de nuestra ley. Entonces, denme un segundito, llego a donde estábamos. Acabamos de ver las extensiones, ¿verdad? Creo yo. Voy a abrir mi vínculo. Miss, perdón, no le entendí las que. Ah, las extensiones, según yo. Pero no recuerdo, o sea, estábamos viendo, lo que no recuerdo es si lo acabamos de ver o ya no, entonces déjenme ver. Mm, ujú. Sí, según yo sí. Bueno, ahora tenemos también la parte, decíamos, la clase pasada, acerca de los regímenes aduaneros. Hablábamos de que las mercancías que ingresaban, bueno, podría ser que ingresaran a nuestro territorio o que salieran de nuestro territorio, los podíamos mandar para diferentes actividades que también empezamos a platicar. Decíamos que teníamos, por ejemplo, el régimen o los régimen definitivos de importación, por ejemplo, y en el caso de los definitivos decíamos que había tanto de importación como de exportación. Y en el caso de los temporales teníamos algunos que eran de importación, pero que se trataba de que la mercancía se regresara al extranjero en el mismo estado. O en su defecto teníamos otro que era para elaborar o transformar todo lo relativo a la maquila o a la cuestión de exportación. Eso por un lado. También teníamos de exportación en el cual se hablaba de que retornaba a nuestro país en un mismo estado o en el que se elaboraba, se transformaba o hasta se podía reparar, que decíamos que era el ejemplo en el caso de las maquinarias. Hablamos del depósito fiscal, del tránsito de mercancías, que podía ser tanto interno como externo, de la elaboración y transformación de recintos fiscalizados y los recintos fiscalizados estratégicos. Y si mal no recuerdo, ahí fue donde nos quedamos, según yo. Entonces, déjenme, voy a publicar, bueno, voy a comentarla esta, a ver si ya se puede apreciar, si no me avisa. Y como que no se veía, como que no parecía. Perfecto, ya. Ahora, dentro de la Sí, ya se legislación, ve, Miss. se ve perfecto. Bueno, dentro de la legislación también hay un apartado que nos habla acerca de cómo se da este tránsito de mercancías a nivel internacional. Un tránsito de mercancías internacional va a suceder cuando sucedan o cuando se den cualquiera de estas causales, digamos, o cualquiera de estas dos circunstancias, porque no siempre opera, digamos, que en el mismo sentido. Tenemos dos condicionantes. Uno tenemos cuando la aduana de entrada envíe a la aduana de salida mercancías de procedencia extranjera que claramente pues lleguen a territorio nacional, pero que vayan destinados al extranjero. Esto generalmente se hace cuando México, digamos que funciona como una especie de paso, como una especie de intermediario, ¿sí? Porque tenemos dos aduanas, una que recibe, una que entrega, pero y que van a entregar claramente mercancía extranjera, pero que llega a nuestro territorio, pero que nuestro territorio no es su destino final, sino que tienen que llegar a otro lugar al extranjero. Ahí claramente estamos hablando de un supuesto de tránsito internacional de mercancías. Y por el otro lado tenemos mercancías que son mexicanas o, bueno, en este caso nacionales o nacionalizadas y se vayan por el territorio extranjero para que puedan regresar de alguna manera al nuestro. Puede ser porque se llevan a que se les haga algún proceso o algún tipo de circunstancia, pero que al final de cuentas lo vamos a reintegrar o lo vamos a reingresar a territorio nacional, ¿sí? Ahora, también hay una parte muy especial que aduanas cuida mucho.
Y eso no solamente ocurre en México, no solamente ocurre en nuestro país, es algo que cuidan pues prácticamente todos los países. Y tiene que ver con la cuestión de las fronteras. Dentro de nuestra legislación aduanera vigente, dentro de su artículo 136, hay un capítulo especial que se denomina franja y región fronteriza, ¿sí? Para empezar, en ese artículo nos hace una definición o nos da un concepto de lo que se puede considerar como franja fronteriza en el caso de México. Y nos dice que esa franja va a ser el territorio que está entre la línea divisoria internacional y también la línea que está paralela en una cantidad de aproximación de 20 kilómetros hacia adentro del país. O sea, de la línea divisoria hasta 20 kilómetros adentro de nuestro país, ahí podemos encontrar la cuestión de la franja. Eso todavía se considera como franja fronteriza. ¿Por qué la franja fronteriza será tan importante? Pues es muy importante en general, pero sobre todo se vuelve muy importante cuando se habla del tránsito de mercancías, porque obviamente es la línea que separa tanto la parte de la exportación como la parte de nuestra importación. Ya sabemos, en el caso de México, pues México tiene una franja fronteriza al sur y tiene una franja fronteriza al norte. De hecho, si no lo hacemos en kilómetros, si lo hacemos por territorio, la franja fronteriza aproximadamente, si mal no recuerdo, creo que son 34, 35 municipios, que son, digamos que todo el límite de la franja. Tenemos países, ¿no? En estados que se comparte, digamos, a toda la línea, que es Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Todo eso es nuestra totalidad lineal de franja fronteriza que tenemos, ¿no? En este caso, la que nos divide a Estados Unidos. Esta franja fronteriza es sumamente importante y no solamente en general por una cuestión de exportación e importación. Al final de cuentas, la derrama económica que se da específicamente en esos territorios es muy grande. Para cuestiones positivas y para cuestiones negativas, ¿no? Porque también sabemos que son estados que también tienen pues un alto índice delincuencial por la misma sujeta razón que pues ya se ha comentado anteriormente, ¿no? Entonces, todo eso pues es lo que nos abarca en nuestra cuestión de la franja fronteriza en México. Acá nos dice que son 20 kilómetros. De hecho, si nosotros hacemos el conteo en general abarcando todos los estados, son aproximadamente 2.597, casi 2.600 metros de lo que tenemos de franja fronteriza en México. Hay fracciones y obviamente hay sanciones. De hecho, en su semana número 8 viene la cuestión de delitos en materia aduanera, nada más que eso viene, digamos que una semana después. Nosotros tenemos contenidos a partir del artículo 176 de la ley aduanera. A partir de ahí tenemos todo lo que se considera como ilícito dentro de la materia aduanera. De hecho, el capítulo, bueno, más bien el título, es o nos habla acerca tanto de las infracciones como de las sanciones. Es un capítulo único, no tiene ninguna otra contribución. Y esta legislación específicamente en la materia de sanciones y de infracciones fue reformado a partir del 2018 en algunas cuestiones. Algunas otras reformas pues, se han dado en diferentes años, pero esto es importante porque quiere decir que nuestro capítulo de infracciones y de sanciones ha estado modificado de forma constante, o sea, no se ha quedado inamovible desde que se hizo la creación de la norma. Entonces, eso nos da una luz de que, bueno, pues hay mucha comisión de delitos dentro de esta materia. Vamos a analizarlo, de hecho nos vamos a ir directamente al 176. Son aproximadamente 26 artículos para el 202 que nos hablan de esta temática. Entonces déjenme ver, les voy a compartir. De todos modos, si lo tienen ahí a la mano, pues adelante, si no, pues se los comparto. Déjenme ver. Me parece. Ahí está. Aquí tenemos entonces nuestro artículo 176. En el caso del 176 nos habla de aquellos delitos que se cometen a raíz
tanto de la importación como de la exportación, o sea, cuando se saquen o se ingresen mercancías a México con este tipo de supuestos y nos empiecen a enumerar todas las fracciones, digo, la realidad es que son bastantes considerables. En el caso de cuando se omita un pago de impuestos de comercio exterior o en su defecto cuotas compensatorias. El hecho de no pagar impuestos o el hecho de no pagar cuotas compensatorias constituye un delito, ¿sí? ¿Por qué tenemos la parte de omisiones o de impuestos de pago, de pagos o de comercio exterior? Recordemos que no todos los impuestos son nacionales o no todos los impuestos son pagables en una cuestión de generación dentro del país. Aún así, yo pueda decir, bueno, pero al final de cuentas mi mercancía se va a Estados Unidos, sí, pero al final vamos a lucrar y estamos viviendo en México. Recordemos que dentro de los sujetos obligados son aquellos que residan en el país o en su defecto, aquellos que estén en otro pero que obtengan fuentes de ingresos de México, ¿sí? Todas estas contribuciones, hay contribuciones especiales, hay contribuciones que nos marca la propia legislación aduanera, que tenemos que pagar precisamente al comercio exterior. ¿Cuáles son estos? Digo, por mencionar algunos, ¿no? No por mencionar todos. La ley aduanera, por ejemplo, nos constituye y la propia ley del comercio exterior, tenemos una ley especial de impuestos generales de importación y exportación, y ahí precisamente nos habla de todos los gravámenes en los que debemos, ¿no? Como propietarios, poseedores, remitentes, agentes, etcétera, que tengamos que ver con operaciones de exportación o en su defecto con operaciones digamos que de importación, tenemos que pagarlas a diferentes cuotas, de diferentes maneras, en diferentes situaciones, pero tenemos que pagarlos. Tenemos, por ejemplo, impuestos a la importación, y así se denomina el impuesto general de importación, que básicamente son los aranceles, ¿no? Que se ocupan en muchísimas ocasiones. También en el comercio exterior se paga también el IVA. En el caso, ¿no? Si está una rama automotriz, también se paga el ISAN, que es el impuesto sobre automóviles nuevos. Bueno, cada tipo de mercancía paga tasas distintas de impuestos. Entonces, de eso ya dependerá, pues, del giro, ya dependerá del tipo de mercancía y el tipo de actividades que se tengan que generar. Esto ya depende como que muy especial de cada mercancía. Ahora, en el caso también hablamos la mecánica o la cuestión de las cuotas compensatorias, porque también las cuotas compensatorias son parte pagables, pero que si no se pagan, pues obviamente eso generaría un conflicto. Esas penas o cuotas más bien compensatorias son por diferentes o son para diferentes productos. No todos los productos pagan cuotas compensatorias. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos importadores se dejan como que ir, ¿no? Porque todos buscamos pues precios o todos buscamos como que costos bajos. Pero hay cierto tipo de productos que los cuales pues obviamente son una competencia desleal con productos mexicanos. Por ende, se aplican cuotas compensatorias. ¿Esto para qué? Pues obviamente para poder igualar o si no igualar, por lo menos acercar el precio de productos extranjeros con los productos mexicanos, ¿sí? Entonces, estas cuotas compensatorias son precisamente de las que hablamos. Inclusive son considerados aprovechamientos que recibe el Estado, que son distintos a las contribuciones. Si ustedes se van, por ejemplo, la ley de comercio exterior nos dice que las cuotas compensatorias son pues aquellas cuotas que se aplican a mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios, ¿sí? Esto pues de acuerdo a lo que dice la legislación, digamos que nada más es como para mantener equitativa la competencia, pero también pues para que el Estado pues pueda ganar, digamos que más. Y precisamente, si a mi mercancía le colocan una cuota compensatoria y no la pago, estoy incurriendo en una infracción. Y por ende, pues voy a tener una sanción. Ahorita más adelante vamos a platicar de las sanciones. También a aquellos se va a aplicar una infracción a aquellos que no tengan el permiso de la autoridad o que no tengan la firma electrónica en el pedimento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que no tienen el permiso de despacho aduanero
y que pues no están siguiendo lo que nos está diciendo la norma o los requerimientos que tiene o la norma o los tratados internacionales o cualquier otro tipo de fuente de derecho. Específicamente, pues obviamente sería la cuestión de la legislación, sería como la más importante. ¿Qué son los pedimentos? ¿Alguien ha escuchado hablar de los pedimentos? Sí. ¿Qué es un pedimento? Cuando van a tomar, por ejemplo, cuando se compra un coche americano, Ujú. es como una factura Ok. que le llaman experimento y Ujú. viene nosotros en la factura viene un código QR y viene como una refacturación de las características del vehículo pero ya nacionalizado. Y cuando tú vas a hacer tu trámite te piden el experimento que sea como la factura original Ujú. y tu factura mexicana. Exactamente. Este documento para qué nos sirve, lo comenta su compañera, pues básicamente es una regulación que se tiene para toda esa mercancía que entra a nuestro país o que sale. Efectivamente, contiene información que es relativa no solamente al producto, no solamente al bien, sino que también nos ayuda a saber cuál es la cuestión del tráfico, o sea, bajo qué circunstancias está transitando, digamos, que esa mercancía dentro del país. Acuérdense que hablamos del régimen aduanero. También el pedimento me va a decir a qué régimen aduanero pertenece el producto, ¿no? El objeto que se esté, digamos, que se esté vendiendo o que se esté transitando por dentro del país. Pues lo mismo. Estos pedimentos, al ser documentos que acreditan la estancia de algún producto de forma legal en el país, ¿qué es lo que sucede si este documento no tiene la firma electrónica en donde se demuestra que sí se hicieron los trámites necesarios para despacho? Al final de cuentas, estaríamos cometiendo una omisión y por esa omisión, pues es básicamente una infracción. Ahora nos dice que también tenemos excepciones, ¿no? O sea, tenemos excepciones a la regla general. En este caso, la excepción me la pone en la cuestión de las NOMS. Si tenemos una parte de NOMS que ya nos expida la parte de la información comercial o algún otro tipo de requerimiento, bueno, ahí ya nos podrán decir qué es lo que sucede. Pero de otra forma, pues sí, el pedimento debe de venir firmado a través de firma electrónica, ¿sí? Tenemos un siguiente supuesto que nos habla de cuando la importación o exportación esté prohibida, ¿sí? O que en su defecto las empresas que tengan programas que ya previamente fueron autorizados por la Secretaría de Economía tengan importaciones temporales que no se encuentren amparadas por el programa. Esto generalmente sucede porque muchas de las ocasiones el apoyo, ¿no? Que trata de dar el Estado a ciertos sectores de la población, pues los ingresa, ¿no? Económicamente a un programa para que ellos puedan dedicarse y desarrollar ciertas actividades. Pero ¿qué pasa si yo ya estoy recibiendo mi programa, lo que me está diciendo el programa, de lo que tengo que actuar, y resulta que a mí se me hace fácil decir, bueno, pues no, aparte de eso yo voy a tener o yo voy a seguir generando importaciones de mercancías? ¿Por qué? Porque son más baratas, ¿no? Y ahí me gano lo del programa o me lo ahorro. Eso no se puede, es un delito, porque al final de cuentas entonces pues estoy manipulando al Estado, ¿no? Estoy defraudando inclusive al Estado, entonces también se considera una infracción en materia aduanera. El siguiente que tenemos es cuando se realicen actos que tiendan a hacer las operaciones sin que estos consuman por causas ajenas a la voluntad de la gente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si ya me están diciendo, si yo ya tengo el programa para cierto tipo de cosas y yo no lo consumo por la razón que ustedes quieran, también es una infracción. Pues claro, porque al final de cuentas los programas se subsidian de dinero del Estado. Y si ya me están brindando a mí el programa y aún así a mí me vale y no lo utilizo, pues entonces ahí qué está pasando. Claramente pues no estoy utilizando de forma adecuada la finalidad del programa, ¿sí? En el caso de que se internen mercancías claramente provenientes del extranjero o que son mercancías extranjeras que proceden, decíamos hace un momento, de la franja fronteriza y que vayan destinadas para cualquier otro lado de México, también se considera una infracción. ¿Por qué tendríamos ese conflicto? ¿Por qué diríamos que el hecho de yo meter mercancía extranjera que venga directamente de la franja
pues obviamente ocasiona una infracción, porque entonces estamos brincando, ¿no? Estamos brincando en lugar de ser mercancía que entra de Estados Unidos, un ejemplo, ¿no? De Estados Unidos a México y pague lo que tenga que pagar, pues no, ellos están arreglando entre ellos y los de la franja nada más nos distribuyen a nosotros. Digo, eso obedece más a una cuestión económica, ¿no? Porque, pues digo, al final de cuentas nosotros como consumidores no tendríamos ningún problema. Si a mí me sale más barato que me lo venda directamente a Estados Unidos a que pase por la franja fronteriza, pues digo, yo lo compro. Sí, pero al final de cuentas también le estamos ahorrando una cuestión a quién. Pues obviamente a los que están generando, tratando de meter mercancía a México. Entonces eso pues ya depende, porque eso ya tiene que ver más con todos los comerciantes de la franja, que son los que les dan entrada. Es más, muchos de ellos inclusive salen del país, ¿no? Está súper cerca, van, adquieren las cosas y las meten. Es lo que pasa mucho en Tijuana, ¿no? Sí, muy. Pasa mucho en Tijuana y aquí en Belice, ¿no? También. Sí, es muy cómodo. Y luego, por ejemplo, los del súper, los americanos venden al súper aquí en México y se regresan. Y como es súper, Claro. supone que ya no paga impuesto arancelario o cualquier otro impuesto. Claro. Así es plan con maña, ¿no? Y obviamente, pues esto aquí no le conviene, pues directamente al gobierno no le conviene, ¿no? Podríamos decir que estás eludiendo cumplir ciertas responsabilidades, ¿no? Vamos a decirlo así. La línea jurídica. Sí, claro, ¿no? Porque dices, a ver, no lo puedes meter como una falta administrativa, literalmente hablando. No lo puedes meter tampoco como una cuestión penal. Por eso la legislación aduanera trata de meterlo como una infracción aduanera. Pero así como tan coercitivamente, pues no. Por eso sigue siendo una práctica muy habitual, muy recurrente, ¿no? Porque todavía no es tan coercitivo para que lo puedan hacer. Cuando como tal se metan o se internen mercancías, cuando se extraigan mercancías de recintos fiscales o fiscalizados sin que hayan sido entregadas legalmente por la autoridad o por las personas para ello. Claro, o sea, básicamente sería como un robo a un recinto fiscal, ¿no? Entonces, eso pasa mucho en Veracruz, por ejemplo. Ahí en el puerto te venden un reloj carísimo, puedes comprar el reloj de capacitación y te lo venden en 500, ¿no? En 1000 pesos, no sé, porque son de los que, esta casa como está bien fea y hay que quitarla, ¿no? Entonces, te da mucho. Sí, sí, inclusive cuando proviene mercancía de otros lugares, ejemplo Estados Unidos, alteran, por ejemplo, las cajas, las bolsas, bajo el argumento, pues obviamente de una cuestión de seguridad nacional. Pero pues bueno, también ya sabemos, ¿no? Luego como las cosas llegan incompletas, ¿no? Pero ¿por qué? Pues obviamente se queda con la gente de aduanas, ¿no? Es complicado. E inclusive, ¿no? Mucha gente que manda mercancía nueva, mucha gente en Estados Unidos le quita las etiquetas, porque si no se presume que es para venta. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Aparte, porque si no genera más costos. Entonces agarran y ¿qué hacen? Les quitan las etiquetas y ya la mandan. Entonces, son todas unas mecánicas, ¿no? Son cuestiones que como todas personas, pues se tratan de buscar mañas para burlar la ley y para burlar la norma. Eso es completamente cierto. Claro, entonces tratan de buscar a ver de qué forma no cometo un delito, pero pues al final de cuentas estoy eludiendo mi responsabilidad de tener que pagar determinada cosa o hacer determinada cosa, ¿no? Porque también las obligaciones no solamente son de pagar. Entonces, bueno, ahí tenemos esa, ¿no? De que de estas mercancías, ya sea para sacarlas o ya sea para ingresarlas en un recinto fiscal, que es muy complicado, o sea, digo, para extraer mercancía de recintos fiscales, salvo, ¿no? Lo que decimos, que seas autoridad o que tengas ahí alguna parte, sería la manera de poderlo hacer, pero no es tan sencillo como que llegue ahorita alguien y extraiga, ¿no? Digamos que productos de allá, pero bueno, ahí lo pone como una cuestión. De hecho, como los Walmart, por ejemplo, hay cosas que se van a ver, ¿no? Y, por ejemplo, que la lata está mal, ¿sí, no? Y se van a ver, ¿no? Entonces también eso entra dentro de una reducción de impuestos, ¿no? La merma en un supermercado. sí, aparte de que su mercancía pues está asegurada. Ajá. Entonces ahí como quién pierde. En realidad ahí no pierde nadie. No. Como, o sea, por ejemplo, alguien que mande nopales, ¿no? Y los asegura y sí, llegan y se lo roban. Bueno, o se extravían, o se está asegurado y no hay forma de que pues no te paguen eso y aparte tú lo que pusiste de impuestos. Claro.
Sí, digo, la realidad es que por eso decía, ¿no? Cuando fue esta parte que hubo acá mucha situación de saqueos, decía, no, pues es que al final de cuentas, inclusive las tiendas, hablaron con sus empleados, ¿no? Déjalos, o sea, no hay problema porque pues expones tu situación física, ¿no? Tu integridad, y al final de cuentas, pues todo eso está asegurado, claro. Lo mismo pasa cuando hay caídas, ¿no? Cuando hay caídas, cuando hay accidentes con alguna mercancía, pues está asegurado. Entonces, efectivamente, el seguro es un trabajo, no es un seguro, o sea, evidentemente barato, se paga muchísimo. En el caso de las tiendas no pierden. Y pues bueno, al final de cuentas, no, la literalidad de esto pues es que no se pierde, que es mercancía 100% pagable. E inclusive, ¿no? Se ve mucho en los transportistas. No, hay lugares que son muy siniestrados por la delincuencia, que ya inclusive ya no quieren llegar las marcas allá. ¿Por qué? Pues obviamente por la cuestión de la violencia, pero de ahí en fuera, pues la realidad es que en cuestión de pérdidas, pues saben que los vehículos y todo, pues están completamente asegurados, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Cuando se han llegado a volcar vehículos, ¿no? De transporte, que la gente va y en lugar de ayudar, va y agarra la mercancía. O sea, por la mercancía no hay problema porque la mercancía está pagada. Triste porque hay muchos trabajadores que les dicen lo contrario, ¿no? O sea, a ti te asaltaron, tú lo pagas, ¿no? Entonces es todo un conflicto. O tú chocas, tú lo pagas. Pues ahí hay que tener mucho cuidado, ya tendrá que ver con una cuestión laboral, ¿no? Directamente. Pero de que está asegurado, toda esa mercancía está asegurada. Todo. No puede pasar por el país, ¿no? No. E inclusive también hay políticas, esto depende mucho también de las políticas laborales de las empresas. Creo que si es no sé si es grupo Walmart, sí es Walmart. Que por ejemplo ellos cuando tienen esta parte de las mermas, que nosotros pensaríamos, ¿no? Son los que más aprovechan, por los que están dentro ¿no? Tienen prohibido la adquisición de productos pues de esos productos que inclusive salen hasta en promoción. Ellos tienen prohibido adquirir porque pues, se toma como una desventaja a todos los demás consumidores, ¿no? El hecho de que tú estés interno ahí, pues tienes que comprar. Entonces, por eso mucha gente que trabaja allá lo que hace es, no sé, yo trabajo ahí, pues le hablo a mi hermana, ¿no? O sea, tú ven y compra, porque nosotros como empleados no tenemos esa permisibilidad, ¿no? Pero es parte de una política de empresa. Pero sí, es lo que pasa con las mermas. Hay mucho producto que, por ejemplo, se tira, en el caso de los perecederos, ¿no? Anteriormente, hace muchísimo tiempo, lo que se hacía era que se donaba obviamente a las casas hogar y a los refugios y todo ese tipo de cosas. Luego no sé qué sucedió, que ya por cuestión pues, de mandatos de ellos ya no prefieren tirar. Entonces imagínense. Yo me imagino porque probablemente había venta, ¿no? O reventa. Porque, por ejemplo, lo de bancos de alimentos, creo que las latas, yo no he ido, pero me decía un amigo que nada más pasó de las latas, es que a lo mejor están un poco bolladas, y es que es una bolladura así, hoy ya se van a caducar en 3 meses o 4, y dice, es lo único que hay de banco de alimentos, y los que dan mucho comida son de las embaladas. Mucha. Y ellos sí donan, Es impresionante. ajá, pero ellos sí donan como que lo que ya ven, para ellos ya está feito, pues tú lo ves y tú dices, no manches, o sea, sí está bien, ¿no? Y ellos ¿Mes? son, Adelante, Edgar. Perdón, por ejemplo, yo tengo un tío que trabaja en FEMSA, en Coca-Cola, Ujú. y por ejemplo, ellos sí tienen refresco y todos los productos de ahí gratis, pero todos están marcados. Y ellos los pueden tomar a la hora que sea, pero ya vienen marcados. Y los que no están marcados, que son para la venta, esos pues obviamente sí los tienen prohibidos. Pero tienen una política de que si la caducidad es creo que menor a 2 meses o a un mes, algo así, ya Coca-Cola se las vende a los trabajadores, a un peso. Y mi tío, pues, su esposa, mi tía, tiene una tienda. Entonces, mi tío aprovechó y compró o compra bastantes cosas, hacia a ese costo y pues a veces son para la familia o a veces, por ejemplo, si llegan a tener la venta, pues igual lo venden, pero pues sí lo venden con la condición de, oye, pues está próximo a caducar, entonces pues no lo vayas a estar guardando para siempre, ¿sabes? Mm. Y hacen esa cuestión, pero Coca-Cola sí vende sus productos
a los de adentro, pero un costo muy bajo. Ah, perfecto. Bueno, y digo, y sobre todo para lo caro que es, ¿no? O sea, digo, ahí sí tenemos como la ventaja. Pero pasa con mucha mercancía. Es que ese es el miedo en cuestión del consumidor. O sea, del consumidor. Digo, los trabajadores saben perfectamente la circunstancia, pero muchas personas externas no. Pasa con mucho. Por ejemplo, yo veo que Bimbo lo hace, bueno, a mí me decían que Bimbo lo hace también. Bimbo hace exactamente lo mismo que Fem, bueno, lo mismo que Coca. Lo mismo también cuando ya tiene digamos que esos periodos de caducidad, se los venden a los trabajadores a un costo muchísimo menor y los trabajadores, hay algunos que hacen la misma reventa, obviamente ya avisando que el producto pues claramente está próximo a caducar y hacen obviamente sus propios negocios donde venden, distribuyen el producto, pero producto que ya se sabe que ya no tarda en caducar. Pues Bimbo tiene tiendas, ¿no? Ya las abrió. Exacto, exactamente. ¿Cómo? El pan usado. Mi papá necesita el pan usado, porque es la edad de Bimbo, ¿no? Los alimentos por caducar, el pan, no sé cómo se llama, el pan de ayer, o mi papá se le dice el pan usado. Ajá, sí, sí, no sé la condicionante, pero sí es cierto. Efectivamente, no sé, desconozco qué tanta, o sea, qué tanto margen se tenga, porque yo digo que debe ser una cosa distinta con un refresco a con un pan, ¿no? Luego uno lo compra en el Oxxo y sale bien. Ay, Dios mío, es cierto. Bueno, sí, mira, no hay garantía, sí es cierto. No, de hecho, eso me pasa bien, ¿sabes? Que me vamos con mi pan. Pues sí, que te den tu canasta de qué fue tía Rosa, ¿no? Ajá, digo, Uy, ¿qué tal si te dan tu canasta de tía Rosa y ya traes ya que cositas, ya para compartir? Nada más que ahora sí las A vamos mí a sí me abrir tocó antes. eso, mis. ¿Mande? Una vez compré unas mantecadas y ¿sabes? y ya estaban enlamadas cuando las abrí ¿Ya ves? y fui a la tienda y me las cambiaron por unas nuevas, pero aparte de eso yo tomé fotos y las mandé al correo de que venían en el envoltorio y sí me mandaron una cajita con muchos productos de los que venden pues de Bimbo. Ajá, Ahorita voy a volver a empezar mi pregunta, que qué onda, porque la mía fue la semana pasada, no, hace dos, ¿no? creo que sí, ¿verdad? Sí, Sí, puedo sí. mandar. En 2 semanas te llega tu pan, no que ya se lo comieron en DHL o no sé. ¿Por qué medio me lo mandan? Sí, qué horror. Cierto, bueno, pero es que tú, o sea, en tu caso sí fue raro, porque no, inclusive su fecha de caducidad no era nada próxima. No, era para el 23 de Sí, noviembre. sí. Entonces ahí sí fue. Lo que me decía mi mamá, que es un error de ellos en control de calidad. Algo no hicieron bien en control de calidad, y por eso Sí, el bigote en cuestión. madre de Dios. Entonces, por ejemplo, eso lo del pan usado, que yo le digo, pues el pan usado está en buenas condiciones, es la gente que lo conoce. Y que él compra de ese pan usado y está en buenas condiciones, o sea, no, yo creo que estaba en mejores condiciones que el bigote. Es cierto. Entonces, y está a días de caducar. No sé, por ejemplo, la... ¿quién es Eso que dice Yadira, que alcancé a escuchar de que está en buenas condiciones, la verdad es que sí, yo una vez mi mamá compró en una tiendita de esas y yo juraba que no tenía el mismo sabor, que sabía más simple. Y posteriormente una tía me invita, no sé, no me acuerdo qué producto, y yo dije, pues sabe bien, ¿no? Y me dijo mi mamá, no, pues es que tu tía compra ahí mismo, nada más que no te enteraste. Y yo de, ok, entonces sí es como nada más cuestión de uno que piensa que como ya están próximos a caducar, ya es distinto, pero pues la verdad es que la calidad sigue siendo la misma. Pues es que sí, efectivamente, pues es que o sea, en cuestión de calidad, o sea, no es que digan, este lo vamos a dar más barato, lo hacemos así, y este más caro lo hacemos así, la realidad es que no, yo creo que mientras esté en la cuestión de la calidad, no creo que haya, porque el propio conservador da para ese tiempo de caducidad, entonces técnicamente el sabor no debe de tener absolutamente de ningún problema, en cuestión de costos, no sé qué tanto varíe, o sea, si realmente haya un ahorro. Para que las pérdidas no sean tantas, ¿no? Claro. Que aparte es memorias, entonces te van a regresar un peso y le invertiste 20, ese peso sirve. Sí, claro, porque son, o sea, millones de productos, o sea, si nos vamos a nivel, no sé, pónganlo ustedes nacional, o
Imagínense cuántos millones de productos no están próximos a caducar. Pasa inclusive en los supermercados. En los supermercados, por eso dicen, ¿no? O sea, tengan mucho cuidado. Eso en súper es raro que la gente lo haga, porque estamos muy confiados en la caducidad. Pero ¿qué es lo que va pasando? Todos los que se encargan de acomodar anaqueles, los de las marcas, ¿qué es lo que hacen? Producto que va a caducar, ponlo enfrente, ponlo enfrente, ponlo enfrente, ponlo enfrente. Que es muy común. También muy común. Luego, ¿por qué creen que empiezan a lanzar estos, de que si te llevas no sé, este producto, te meten otro producto, ¿no? O sea, los hacen como combos para que sean atractivos, o un buen costo, o un 2x1, o un lo que ustedes quieran, pues obviamente para que el producto fluya y traten de tener la menos merma posible. Decía su compañera, pues claro, de lo perdido lo rescatado, porque si no al rato pierdo todo, se va a la basura y no gano nada, por lo menos lo que pueda ganar adelante. Imagínense en cuánto, o sea, por eso les digo, desconozco qué tanto sea digamos que el ahorro de un producto que tú compras en una tienda normal al que tú compras en este tipo de tiendas. No sé cuánto sea el margen de diferencia, ¿no? O sea, si unas domitas te cuestan 20 en la tienda, no sé cuánto te cuesten con ellos. O sea, La verdad es que no tengo el margen, Miss, pero sí es considerable, la verdad, ¿eh? Me trato muy por mi pan. Yo creo que a lo mejor no un 50%, pero aproximado al 50% sí es el ahorro. O sea, ah, sí es muy considerable. claro, ahora imagínense, si es un ahorro para el último consumidor, que en este caso seríamos nosotros, imagínense en cuánto se los tienen que dar a ellos, Ajá. para que también para ellos sea negocio. ¿Están de acuerdo? Entonces, todo eso pues va jugando una parte importante. Entonces, pues sí, al final de cuentas son mercancías, ¿no? Son mercancías que muchas de ellas pues se trata de que no se desechen y que obviamente si se quedan circulando dentro de nuestro país, pues obviamente se puedan estar desplazando y que no genere pues obviamente tanto problema. Pasa Sí, con claro, todo. y eso pasa en todos los negocios, Miss, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que mencionó sobre lo de el acomodo de los productos, justo me acordé en el negocio de aquí familiar, pues es venta de comida, en específico son quesadillas, entonces ya cuando es casi la hora de cerrar, lo que hace mi familia o las trabajadoras de mi mamá son es que, por ejemplo, pollo y queso, que es lo que más se vende, es que solo tengo una, ¿quieres de otra cosa? Tengo esto y esto, y entonces van haciendo ese movimiento para que las que no tienen tanta venta, no se venden tanto, vayan saliendo y las de pollo y queso, que son las que más se venden, pues vayan como que más o menos a la par para que no se les quede todo ese producto, porque pues obviamente para el otro día ya no sirve, ya no es lo mismo. No, sí, es que ese es el detalle, ¿no? De lo que es perecedero prácticamente al momento, híjole, son lo que te puede generar más merma, ¿no? O sea, pasa, tal decía, por ejemplo, en el caso de la central de abastos, ¿no? Como son lugares que venden a grandes cantidades, pero empiezan su venta muy temprano, ya para cierta hora ya es tarde, ¿no? O sea, por nosotros ahorita decimos las 11 de la mañana ya es tarde, para la central ya es tarde. Entonces, ¿qué empiezan a ver? Como son verduras perecederas, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a vender más barato y empiezan a tratar de sacar, obviamente lo más posible, ¿para qué? Pues para que no se les quede, ¿no? Porque digo, la realidad es que las cantidades que venden son impresionantes, ¿no? En general, por eso el movimiento es muy temprano y en todo, no solamente hablamos de fruta, no solamente hablamos de verdura, no sé, flores, por ejemplo, ¿no? También es un problema, ¿no? Es un negocio muy riesgoso, porque obviamente es así que les hace. Y no te las puedes comer. Pues no, o sea, dicen, bueno, ya si usted lo ven es un mecanismo muy certero, pues hay cosas que sí o sea, sí te puedes ingerir y pues ya por lo menos ya no es la pérdida tan grande, ¿no? Pues, por ejemplo, comida, pues ni modo, ahora la familia no cocina, comimos de esto, ¿cómo no? Pero en el caso de las flores, ahorita que tenemos las flores de temporada, Ajá. imagínense ustedes, ahorita ya las ven en las calles, ¿por qué? Porque acuérdense que las festividades que tenemos son festividades cortas. Entonces, imagínense, Y aparte las flores en pasuchi no tardan mucho. no tardan Es mucho. mucho, es muy sensible en muchas cosas. Claro. Y por ejemplo, ahorita en el Pisco, hace 8 días, estaban en 10 pesos las plantitas de Ajá. Le voy a comprar una, porque Todavía ya no. no. Y para la fiesta, le dije, es que van a sacar y ¿Sí? Sí, eso es cierto. Y mucha gente ya empezó con la venta desde la semana pasada, cuando se supone que la mayoría, que son obviamente de la tradición, pues se supone que todavía nos falta un buen, ha de empezar que el viernes, ¿no? no, Entonces imagínense. Y hablamos de viernes y se acaba, no sé, miércoles, jueves, y se acabó.
¿no? Y es Entonces, que todo eso es un albur, Miss, porque no sabes cómo van a ser las temporadas. Hay temporadas, o sea, hay años donde cierta temporada pega mucho más que otra, ¿no? Yo lo veo como, por ejemplo, es que mi familia se dedica mucho tiene muchos negocios, entonces si no nada más hablo de mis papás, sino de toda mi familia. Y tengo una tía que vende todo eso de chiles secos, maíz para pozole y todo eso. Y pues acabamos de pasar el 15. Bueno, relativamente apenas pasamos el 15 y pues ella se surtió bastante de todo este maíz para venderlo para el 15 y la temporada sí fue buena, pero hace un año, hace 2 años, yo recuerdo que pues la temporada del 15 la verdad es que no pegó mucho y sí se le quedó bastante y al final del día, a pesar de que es un grano seco, pues sí le caen bichitos que lo tienes que sacar porque si no, ya no te funciona y todo eso es pérdida. claro, sí, no, y aparte, digo, estamos muy supeditados también a la cuestión económica, pues obviamente lo que pasó cuando fue pandemia, todos los negocios bajaron espantosamente, pero también la cuestión ecológica nos juega mucho. El año pasado hubo muchos problemas en cuestión tanto de la de Cempasúchil como de la Nochebuena en diciembre. O sea, resulta que hubo pérdidas previo a y ya se acercaba la fecha, y ya se acercaba la fecha, y todavía no estaban, y todavía no estaban, y todavía no estaban, exactamente. Cuando llegaron, pues obviamente trataron de acarar para mitigar las pérdidas. Al acararla, mucha gente ya estando tan cerca de la fecha prefirió ya no comprarlas. Y entonces las quedaron, se van a perder y salió igual, porque también lo mismo pasa con las nochebuenas. Ustedes pueden cuidarlas mucho y las pueden tener muy bien, pero la realidad es que no. O sea, también son flores de temporada, que solamente pasa, digamos, que esta cuestión de año nuevo y demás, y se seca, aunque las tengas muy bien cuidadas, porque son flores de temporada. También este año los tulipanes, a mí me dedico a los tulipanes holandeses y este año no hubo tantos como el año pasado y antes de pandemia muchísimo, o sea, había muchísimos tulipanes y ahorita este año era muy raro encontrar, de hecho, y en Atlisco había como tantos. Sí, o sea, digo, también vamos mucho a esa cuestión de las cuestiones ecológicas, de las cuestiones sociales, económicas. Hoy por hoy, digo, la realidad es que ya no es tan barato como solía ser, ¿no? Anteriormente era, pues, digamos que costos accesibles, ¿no? Ahorita, aunque sean temporadas, se acara bastante, ¿no? Inclusive hasta cualquier otro tipo de flor, cuando se acercan fechas especiales, se acaran muchísimo, no sé. 10 de mayo. Exacto, un 10 de mayo, por ejemplo, no, hombre, o sea, las flores están por las nubes. Y es a veces absurdo, porque mucha gente dice, no, pues, o sea, no, gracias, ¿no? Y ya pasas a las, no sé, 9, 10 de la noche y dices, eso ya no se vendió, definitivamente, y se va a tirar. Entonces, tenemos esa mecánica, la verdad es que todo lo que tienda a perecer rápido, pues obviamente genera mucho riesgo y muchas mermas, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Digo, y si eso le incrementamos, que sí, que mucha mercancía sí se extrae de ciertos lugares, pues más, ¿no? Eso ya te ven otro tipo de productos, ¿no? Todos los que tienen que ver, por ejemplo, con higiene y con toda esa parte, que también luego se están en calle y dicen México, todo lo que es, no sé, antes de Tepito, toda esa parte está llena de todo eso, que clarísimamente es mercancía robada, ¿no? No vayan muy lejos, aquí en el mercado de la 18. La otra vez pasé sobre la 18, cerca de 16 y la 9. Hay una señora que estaba viene y tenía unos jabones Dove, los 4 en 20 pesos. Ay, no inventé. Y yo dije, Caramba. y luego vi cosas así de Nivea. La otra vez vi que tenía hasta unas de Capricure ahí. Dije, ay, no manches, o sea, esto claro, dijera mi hija de Roberto, o sea, clarísimo. Sí. Y uno encuentra ahí los rollos, los descolorantes, ahí sobre el vasito, la 5 de mayo. No, no, no. En el mercado de la 18 sobre la 14, justo en la esquina, ahí encuentra de todo encuentra y de marca. Y es muy, muy barato. Sí, que por mucho decimos, no estamos hablando como lo que comentábamos hace un ratito, con el pan, con el refresco, o sea, en ese tipo de cosas decimos no, en ese tipo de cosas sí tiende más a ser una cuestión de robar, ¿no? Entonces ahí podríamos tener la parte. Pasa, digo, acá no es nada más un sujeto en especial, o sea, son sujetos y mucha gente que tiene inclusive contacto,
pues obviamente el saber qué mercancía llega, cuándo llega, por qué llega, por dónde atraviesa, o sea, digo, la realidad es que puede pasar por millones de razones, ¿no? Entonces, digo, más allá de todo, por lo menos en la materia aduanera se trabaja como una infracción, ¿no? Pero bueno, sabemos que si lo canalizamos a otro punto, pues se convierte en un delito, ¿no? Allá dependería. En el caso de importación, exportación y retorno de mercancías, cuando esto sucede, el resultado del mecanismo de selección automatizado en cuanto a un reconocimiento aduanero o no se pueda llevar porque las mercancías no se encuentran en su lugar, ¿sí? O cualquier otro tipo de operación del propio despacho y que de alguna manera se necesita activar el mecanismo y hagan de cuenta. El sistema automatizado tiene, no solamente es el encargado de revisar, tiene, digamos que otras funciones como en la parte de reconocimiento de mercancía. Como hay muchísimas mercancías, lo hace al azar, ¿no? Para poder ir viendo qué es lo que tiene. Pero si yo digo que acá tengo, no sé, tengo 5,000 botellas de shampoo y ahí están, ¿no? Y resulta que cuando el mecanismo jala, el mecanismo no ve nada. Entonces decimos, caray, a ver, otra vez. Entonces se tiene que activar la parte de un reconocimiento como especializado para que empiece a ver qué es lo que pasa. Eso genera, pues obviamente, una doble función, un doble trabajo, un doble esfuerzo, pues del sistema automatizado. Y eso es una infracción, porque tú como persona que vas a sacar o que vas a meter mercancía al país, debes de constatar que la mercancía está en su lugar. Entonces, pues ahí ya tienes infracción. Ahorita vamos a ver, estas son como digamos que ¿cómo les puedo mencionar? Como la parte de las infracciones. Ahorita vamos a ver cómo funciona la mecánica de las sanciones. A ver, por hacer esto, ¿qué tanta es la situación de digamos que de la sanción? Tenemos un siguiente que es cuando las mercancías extranjeras estén transitando en México y se desvíen de las rutas fiscales o en su defecto se transporten en otros tipos de medios. Esto se hace, pues volvemos a lo mismo, por una cuestión pues, de seguridad. ¿Qué es una ruta fiscal? Una ruta fiscal, así en palabras sencillas, vamos a decir que es un camino o que es una vía que la aduana te autoriza, porque la aduana te la tiene que autorizar para que se pueda dar o que se pueda utilizar para realizar la mecánica de tu despacho aduanero. O sea, yo no puedo llegar y hacer lo que yo quiera, pues no. Efectivamente, para yo realizar mi despacho aduanero, para yo hacer mi cuestión de los medios que van a transportar mi mercancía, por dónde voy a transitar. Es más, hay hasta pasajeros, o hay, vamos a decir que también hasta pasajeros, que introducen mercancía de comercio exterior. Hay mucha gente que trae mercancía de Estados Unidos, mercancía de Belice, ¿no? Que es muy barato. Allá, por ejemplo, los electrodomésticos son muy baratos. Entonces, esa proveniencia tiene que pasar por una ruta en especial. Y esa ruta es la ruta fiscal. Claramente, porque yo ya pagué mis impuestos. Si yo no los pago, pues por supuesto que la mercancía no va a poder entrar, ¿verdad? De hecho, eso pasa mucho con la exportación de ganado o el ganado para jaripeo. Mi mamá tiene que hacer una guía sanitaria y la guía sanitaria, aparte de toda la normatividad de seguridad y las pruebas que les piden, tiene que llevar una ruta por qué casetas de seguridad de inspección sanitaria va a pasar. Entonces, Claro. me imagino que es igual con respecto al traslado a aduanero, ¿no? Que tienes que pasar por ciertas carreteras, porque si tú, por ejemplo, supongamos, cierran la México-Puebla y tú vas a Veracruz, ¿no? Entonces, ¿y ahora por dónde me voy, no? Entonces, ahí aunque no es tu culpa, tú vas a tener que pagar porque la ruta ya estaba trazada, ¿no? Y se puede entender que a lo mejor hiciste esa desviación para hacer mal uso, ¿no? Claro, o para hacer cualquier otra conducta. Pasa mucho. ¿Por qué creen que luego, digo, no sé si les ha tocado en carretera, que luego hay algún accidente o que hay algún paro o que hay alguna huelga y pues los vehículos buscan salidas alternas, ¿no? Hay que estar ahí esperando 5 horas. Y ven de momento así como los transportes, ¿no? Los que traen vehículos, los que traen ganado, los que traen, no sé, ¿a poco no se sabe otra ruta? Pues claro que se la sabe, pero tienen prohibido desviarse. Que van a abrir hasta mañana, pues con la pena y te quedas hasta mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente si no estás cometiendo una infracción. Es muy delicado. Cada mercancía, cada producto, cada objeto tiene una forma distinta de tratar.
¿no? No es lo mismo yo transportar un coche a transportar, por ejemplo, un ganado, ¿no? O sea, pues obviamente sus condiciones, qué pasa si hay un calor ahí, no sé, por la frontera, ¿no? Y pues no los voy a dejar que se mueran, ¿no? O qué pasa si uno se enferma, o qué pasa si yo no me puedo quedar ahí parado 2 días, porque entonces, ¿qué hago con el ganado? ¿Qué pasa si el ganado viene enfermo? O sea, todo ese tipo de cosas pues hacen que el tratamiento sea distinto. Por eso la materia de comercio exterior se hace tan difícil para meter o para sacar productos o mercancías, porque te piden muchas cosas. O sea, los trámites son complicados, porque cada cosa puedes caer en una infracción, ¿sí? Les decía, por eso ahí tenemos mucho, y bueno, ahí auxilia mucho también la cuestión de ya no es como antes, o sea, ya no es como una aduana como la que se tenía hace muchísimos años, que todo era una inspección manual, ¿no? Que todo era así como a través de la vista humana, ¿por qué? Porque digo, al final de cuentas somos humanos y tenemos muchísimos errores, ¿no? No trabajamos como una máquina. Y segunda, pues obviamente era más personal y aparte ese personal, pues sí era, exactamente, se podía corromper. Entonces, precisamente llega a la cuestión, pues obviamente de todos los países, no solamente México, de estos sistemas automatizados aduaneros integrales, que básicamente, dicho en otra palabra, pues son software, son programas, ¿no? Si lo podemos decir así. Y esos precisamente les meten toda digamos que la materia de registros y esta máquina o este sistema lo que hace es que te pueda hacer revisiones digitales, ¿no? Ya sus revisiones ya son 100% digitales, inclusive electrónicamente ya te puede hacer tu registro de información, de toda esta información que decimos, ay, y qué va a trasladar, y para dónde, y en qué, y cuándo, ay, sí, toda la parte de la logística, toda la información. Y precisamente esta información también incluye los pedimentos, o sea, ese programa te analiza todos los pedimentos aduanales dentro de México. Entonces imagínense qué padre, ya no tienes que estar haciendo toda una revisión ahí como sumamente compleja y sobre todo tardada, porque digo, déjense ustedes lo demás, el problema de esto era la cuestión de la tardanza. Era muy lento el proceso aduanero. Imagínense la cantidad de mercancías que entran al día o que salen al día de México. Y con un procedimiento así, pues era bastante obsoleto, ¿no? Hasta que pues ya llegó este sistema aduanero integral funcional, que pues bueno, ahí pueden ir viendo cómo se va dando. En el caso, sabemos que tenemos lo platicamos si mal no recuerdo, que solamente tenemos o podemos pasar mercancía, digamos que salga o entre del país a través de aduanas autorizadas. No se cree, podemos nosotros decir, ay, pues obvio, pues no es tan obvio. Muchos han intentado hacer, pues digamos que aduanas medio piratas, ¿no? Entonces, hay de mucho cuidado porque si nosotros llegamos a ingresar o a mandar alguna mercancía de México por una aduana no autorizada, pues claramente es una infracción. En este caso decimos, bueno, ya sabíamos, creo que lo comentamos la clase pasada, si mal no recuerdo, decíamos que en México tenemos 16 aduanas autorizadas. Obviamente tenemos las norte, las sur y hay también aduanas céntricas. ¿Mande? No, no, Puebla no tiene. Y no sé por qué. Ahí por donde está el estadio, no sé si era una aduana o una bodega aduanera. No, ha de ser bodega. Ha de ser bodega, sí. Sí, porque no, que yo sepa, no. De este lado, por donde está la tienda. Ajá, de ese lado. Ajá. Ajá. Y de hecho, donde está la UTP, Ajá, el tecnológico. Ajá, ahí se veía. Bueno, la universidad tecnológica, ¿no? Porque creo que el tecnológico es el que está ya más para... Bueno, el que está a este lado de la Pepsi, había, o sea, se veían los tacones, y decía que aduanero. Bueno, no recuerdo si era aduana o ha de ser un recinto de bodegas. Sí, ese debe ser de bodegas, porque no, Puebla todavía no tiene eso, porque nuestro tránsito de mercancías, o sea, nuestro tráfico de mercancías, tanto para ingreso como para egreso, pues la realidad es que no, pues no es mucho, ¿no? No es mucho a comparación, por ejemplo, del norte, ¿no? O a comparación del sur.
La realidad es que nuestra mercancía, o sea, nuestras mercancías pues, no son muchos, ahorita les digo. Porque en Veracruz sí hay una aduana. Sí, ahí sí. Ah, ahora espérense, también no estamos separando la parte, estamos hablando de nuestras aduanas fronterizas, ¿no? Porque hablamos un norte y hablamos un sur, pero acuérdense que también tenemos ¿cómo se llama? Aduanas marítimas, ¿no? Que es precisamente ahí donde ingresan esas. Y tenemos las aduanas que son aéreas y tenemos las aduanas interiores, por eso es que se hacen un montón. Ese es como el detalle, ¿no? En el caso de las aduanas. Porque si ya contamos todas, ya son un montón, ahí sí ya no son solamente las fronterizas. Juárez, Agua Prieta, Reynosa, Colombia, que es la que está en Nuevo León, Matamoros, Nogales, Ojinaga, Sonoita, Tecate, Tijuana, ¿no? Les digo que en las obviamente fronterizas, pues no tenemos. En la sur ya no, en la sur ya se baja porque hay mucha diferencia de territorio, por eso en la sur nada más tenemos dos, esa que limita con Guatemala y la otra que limita con Belice. No me acuerdo los nombres porque les voy a mentir. El conteo que dice Aduana Puebla, calle 1, número 1400, 1046, 1046, Parque Industrial Puebla del 2000, Libramiento Puebla de Bocán. Que sea aduana, ajá, que sea aduana Yo creo que sí. debe ser como nada más de paso, ¿no? Es que no son, a lo que voy es que las que nosotros hablábamos eran aduanas fronterizas. Obviamente Puebla no tiene una aduana fronteriza, no tiene una aduana marítima, pero sí puede tener una aduana, ay, ¿cómo se llama? Interiores, exactamente, sí, aduanas interiores. En esa sí, para que veas. Entonces, es Sí, una aduana interior, exactamente. Esa no te, digamos que no te canaliza una restricción fronteriza porque no estamos en frontera, no por otra cosa, ¿no? Checa que vayas como el norte. Exactamente, lo que hacen esas es que te ayudan a despachar tus mercancías cerca de las fábricas o cerca de las instalaciones. Ahí sí, como nosotros tenemos, ejemplo, no tenemos un Volkswagen, tenemos un parque industrial, o sea, sí tenemos mucha industria, empresa y fábrica. Rectifica que todo esté bien y obviamente que te despacha a las empresas y fábricas que tienen que ir. Toda la normatividad y el pago. Las fronterizas. ¿No? Obviamente, si nosotros tenemos que digamos que nuestra mercancía viene no nos vayamos, bueno, sí nos vayamos lejos, viene de Laredo, pero no viene de Estados Unidos, viene del propio territorio, de Laredo a Puebla, porque van a mandar unas refacciones para la Volkswagen, pues obviamente llegan directamente a aduana inspecciona, hace el trámite y ya las manda a las fábricas, empresas donde vaya destinado, eso sí. Pensé que, por ejemplo, esas no tendrían que pasar por aduana. Por ejemplo, lo que nos pasa ahorita, de que el Nuevo Laredo lo están dando a cola para las autopartes, por ejemplo. Yo pensé que esas entraban como comercio interno, no como, ajá, o sea, como es dentro del país. No, pero sí tienen que pasar, porque tienen que pasar en la cuestión de impuestos. Dos, porque tienen que ver la calidad, cantidad y tipo de mercancía que obviamente se está circulando en el país. Porque imagínense si no, qué riesgo si no se monitorea ese tipo de mercancía. No sabemos si en lugar de ser, que se les hace bueno, autopartes, son armas, ¿no? Bueno, eso fue una autopartes de la 46, ¿no? O sea, exactamente, claro, claro. Que son dentro del estado del país. Checadas, ¿no? Para evitar que sean a lo mejor apócrifas o robadas. Puede ser también, ¿no? O sea, imagínense, puede ser de muchísimas ramas, ¿no? Y luego por el tipo de mercancía. Imagínense que nos manden 5,000 botellas de tequila de Jalisco para Puebla. ¿Qué tal si viene adulterado? ¿Qué tal si no viene de Guadalajara y viene de China? Pues no sabemos, ¿no? Entonces, por eso se hace delicado. Por la materia de impuestos, por la materia sanitaria, por muchísimas materias, se vuelve delicado el despacho, ¿no? Digamos que el despacho aduanero se vuelve complicado. E inclusive porque recordemos también, muchas empresas, o en el caso de lo que decíamos de la funcionalidad de las aduanas interiores, es porque muchas empresas son o prefieren de alguna manera despachar sus mercancías, sus objetos, sus productos cerca de sus fábricas o instalaciones. Y esto se hace mucho también inclusive por las cantidades.
¿no? Porque no te voy a mandar 2 refacciones, o sea, te voy a mandar miles, millones. Todas las empresas que tienen tornillitos, ¿no? Todos están juntos para no mandar millones de tornillos. Exactamente. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, en lugar de decir, a ver, en vez de que yo me desaduane, sí, pues sí podría decir desaduanar en la frontera, ¿no? ¿Qué es lo que hago entonces? Pues agarro y la mando a las interiores y pues ya obviamente que se haga la gestión. También inclusive pues implica una seguridad, ¿no? Tanto para la persona que envía como para la persona que recepciona. En aquella ocasión platicábamos un poquito acerca de los 5 terms, ¿no? Decíamos que los 5 terms nos ayudan precisamente a esa parte, saber qué tanta responsabilidad hay compradores, vendedores, en todos los sentidos, pues para que puedan funcionar. En el caso de las interiores, ahí sí, porque en las interiores también ingresan ¿quién me dijo ese día? Las aéreas. Ingresan también las aéreas. Alguien me comentaba, ¿no? Cuando viajamos, que no sé qué, el aeropuerto y demás. Claro, porque en el caso de este aeropuerto, el de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ese es una aduana marítima. Marítima, perdón, aérea. ¿Por qué creen que es un caos allá? Pues sí, claro. Entonces sí se puede, sí, por supuesto. Si yo volvemos a lo mismo. ¿Qué va a pasar si yo vengo de Estados Unidos a México, a Puebla, ¿no? Pero yo tengo que pasar, no tengo vuelo directo acá a Puebla y tengo que pasar por el Aeropuerto Internacional de México. Entonces, por la aduana fuerza. Sí. Y yo pues me compré mis souvenirs, ¿no? Para mi familia, aquí en sí, pero ¿qué traes? ¿Cuánto traes? ¿No? De marihuana, ¿no? Entonces, por eso se vuelve tan delicado, ¿no? Por eso siempre la cuestión del documental y todo lo demás en aeropuertos. ¿Por qué? Pues porque obviamente tenemos un precedente. Por ejemplo, si yo le quiero matar, apenas mi hija se fue a Pachuca y íbamos a mandar cositas. Y entonces mandé unos chuches, ¿no? Y veo que había mezcal con marihuana dentro. Y estaría interesante ¿Cómo ver. está ese, amiga? Y es de estos, no sé cómo se le llama, es verdad tú que tienes más experiencia en la vida, estos que son cervezas locales, alcohol local, no sé qué. ¿Artesanal? Eso. Ah. Las artesanas hicieron una botellita como de cuartito. Ok. Y yo le dije, vale, ¿cómo es? Y le digo, no, pero ¿sabes qué? Es que me da concentración porque realmente legislada está, ¿no? Sí. Para el transporte, el carro se vaya a confundir, porque le hacen lo mejor para que se lo tomen, no, pero como ya son personas grandes, para las famosísimas bromas, se lo mejor les funciona. Y había una botellita más chiquita. Y le dije, vale, como ves, a mí, le digo, oye, como ves, me arriesgo a llevárselas. Y me dijo, no, mamá, porque es marihuana. Y es un delito que es marihuana. Y dije, bueno, ajá. Sí. Pero en el caso de que usted se vaya a vivir a China y me diga, ¿sabes qué? Pues me lastimé el hueso, mándame un escalito de esos mágicos para untármelo, ¿no? Y resulta que yo se lo mando, como me decía la clase pasada, ajá, pero si allá en el país es ilegal, entonces ya no pasa. Es que ese sería el detalle, o sea, para saber si es bueno, para empezar que es un consumo personal y luego generar que más allá de ser digamos, un producto que tú mandes, o sea, es exportación, no es importación, porque obviamente, yo decimos, si es importación, la que se encarga de eso en México para saber si lo importas o, bueno, si lo puedes traer, es la COFEPRIS. La COFEPRIS te libera y te dice, a ver, cuáles son los productos que tú puedes o que te pueden mandar y todo lo demás. Decimos, hay que tener cuidado, porque sí, si yo lo quiero mandar, pero en Chile es ilegal, pues no, discúlpame, desde que tú llegues, va para atrás, ¿no? Por ejemplo, sí. De Tijuana, ¿no? Y se lo mando de Puebla a Tijuana. Porque igual, sí pasa. O sea, por ejemplo, aquí, si ya te lo venden como artesanal, sí. Pues se entiende que ya está legislado y sí. que no puedes transportar. Sí, no, es que sí se puede, no sé, déjame encontrar el fundamento, tiene como, no, ya tiene alguito de tiempo, que les digo que sí, la COFEPRIS saca sus listados en donde te dice cuáles son los productos que libera para que tú los puedas trasladar. Ahora, no estamos hablando directamente del trasiego de narcótico, no, estamos hablando obviamente de, exacto, estamos hablando de productos, digo, si somos muy enfáticos, productos de cannabis.
¿no? Sí, es un- Ahorita que ya lo venden, todo lo que tiene que ver con el CBD, ya lo venden en gomitas, ya lo venden en aceites, ¿no? Ya lo venden, ya hay tiendas especializadas en toda esa gama, entre ellos las bebidas, ¿no? Entonces decimos, sí, oficialmente sí está liberado por la COFEPRIS, sí puedes llevarte. Pero, por ejemplo, ahí que en el norte del país se realizan hasta los jardines. Sí, Entonces, pues ahí sería como un tema delicado, porque ahí entra también el criterio policíaco, ¿no? Que también es una cosa muy larga. Entonces, sería, o sea, no solamente tenemos el problema de la transportación, ¿no? Porque igual me dicen que voy a poner una tiendita y voy a vender souvenirs poblanos, mándame los camotes, las tortitas, y mándame esos de tequila, estos de mercado que están bien buenos, ¿no? Y yo le mando todo, ¿no? Y se sí. entiende que es para uso comercial, ¿no? Entonces, obviamente, no es lo mismo mandarle una tortita de Santa Clara, mandarle 500, ¿no? Entonces ahí se entiende. Sí, claro, sí, ahí digo también más allá también de la sustancia, tendríamos que generar la parte de la cantidad. En el caso de los productos, es que si no sé de qué ciudad vino, pero sí fue mexicano. Voy a investigar ese chisme, porque sí está interesante, porque creo que también lo mandaron por paquetería, voy a preguntar. Pero cuando se trata del trasiego de cualquiera de los derivados, aunque esté autorizado por la COFEPRIS, sí tienes que hacer como una solicitud. Yo supongo que sí. Ellos te entregan, sí, ahora viene por el uso, porque en este caso si hablamos, no es lo mismo hablar de un suplemento, hablar de un aceite que tú sabes que es para untar, ¿no? O cosas así, a que tú agarras y quieras mandar algo que es un uso recreativo. Los usos recreativos sí tienes que pedir el permiso. Y por ejemplo, la botellita esa que le digo era de esas como de gel antibacterial. Chiquita, Una pesos, ¿no? y una un poco más grande como de las de Bacacho, de Bacardi de un cuartito, Ujú. así, y la otra ya era un santo botellón, ¿no? Sí, claro. Yo dije, no, yo creo que ya está ya, pero, pero me quedé con la tentación de mandársela, pero Claro. dije, ay, y después voy a ir por ella a donde, ¿no? Porque, pues como usted lo menciona, no es lo mismo que me lo unte para un dolor muscular que me Claro. lo unte por dentro, porque entonces ya ahí se complican las cosas. Sí, porque ya es un uso, al final de cuentas es un uso recreativo. Ahora, si de por sí el alcohol genera un conflicto, ¿no? Imagínense todavía con alguna otra. Y era mezcal, y ni siquiera Sí, yo sí lo he probado, sí he tenido la oportunidad de probarlo. el mezcal con Sí, la hierbita. sí, por eso les digo que esta persona se lo trajeron, pero no sé a través de qué medios. Bueno, No, no, pero digo, no sé, no sé quién sea partidario, pero no, con el puro mezcal. Sí, ya, o sea, más allá del hay que se nos queda bastante fuerte. Ahora con la hierbita, pues dice el papá de mi hijo, ya te la tratando solo. Y yo, pues sí, pero Pues depende, también depende mucho de la cuestión física, ¿no? O sea, hay gente que pues sí, se pone muy mal, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que les baja la presión, bueno, ya tristemente. Hay gente que no, pues digo, pues, lo normal. dependiendo, ¿no? Sí, supongo que depende mucho de la gastronomía y de la forma de procesarlo en el cuerpo. De procesarlo, claro, porque al final de cuentas, pues sí, a través de un proceso enzimático tenemos que digerir, hacer la propia digestión y no a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Obviamente depende de muchísimas cosas, ¿no? La tolerancia es muy diferente, pero sí, en cuestión de traslado, voy a preguntarle a esta persona, a ver cuál fue el mecanismo de cómo le llegó y cómo está la cuestión, no solamente de una venta normal, de que yo vaya y lo consiga, ¿no? Sino que alguien me lo pueda traer, inclusive dentro del mismo país o salir del país, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo le mando mezcal de Oaxaca, es como más natural a que le mando un mezcal de este tipo. Claro. Porque el mezcal de Oaxaca, aparte de que ya está normalizado, ya está dentro de la normativa como algo de consumo, hasta como souvenir, no habría problema. Pero en el caso de la cannabis, pues es un tema, porque aparte suma lo que nos comentan, ¿no? Ya suma los dos, el alcohol y la hojita. Claro. O sea, los té, ¿no? Entonces yo creo que también ahí influye mucho la cantidad. La cantidad. Y a dónde lo voy a montar. También. Sí, claro, ¿no? O sea, qué tanto sí, qué tanto no. Porque aunque ya son medio livianos de esa situación, a lo mejor por el mezcal
a lo mejor no tanto por la bebida, sino por el mezcal, por la cantidad de alcohol que tiene el mezcal, de grado de alcohol que tiene el Sí, mezcal, claro. no podría. Sí. O sea, creo que hay ciertos tequilas en Estados Unidos que no entran por el grado de alcohol, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí depende. Sí, la realidad es que sí es muy delicado para ver si realmente es mercancía que sea sujeta a una exportación o a un traslado, ¿no? Y que pueda tener, digo, para empezar, dentro de la propia República y bueno, que tanto hay como esa apertura comercial, que es lo que nos importa a nosotros, o legal, para que pueda ingresar al país. Y vamos a investigar ese tema, está muy interesante, porque digo, hay mercancía que se sobreentiende muy rápido, ¿no? Pero hay mercancía que sí nos genera varios problemas y varios conflictos con la ley, porque no tenemos así como tal una cuestión tan explícita, por eso hay que buscarla, ¿sale? Porque, por ejemplo, si usted me dice, ¿sabes qué? Me voy a casar con el Capitán América. Está bien, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mándame 500 botellas porque va a ser un fiestón, no. Y aunque la finalidad de la fiesta, yo se los mando por DHL, le mando 5 o 10 paquetes diferentes, pero pues aún así se sobreentiende la cantidad, ¿no? Claro. En fin, es diferente. Ajá, sí, claro, no las voy a vender, es para algún consumo técnicamente personal, ¿no? O sea, de un evento, digamos. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasaría ahí? Porque la finalidad cambia también, ¿no? Claro. No sé qué cambia. Sí, yo creo que en cantidad sería el problema. Es verdad. Sí, yo también creo que sí, no, yo creo que por cantidad también ahí tendríamos un problema. Dudo muchísimo que realmente sí se haga. Envíos, a ver. Yo creo que ha de ser como más local, ¿no? Porque, bueno, yo no tenía ese conocimiento de que existiera ese tipo de mezcal y estoy sorprendido. Ay, bueno, es tan calladito Edgar. Con razón te quedaste. Sí, ¿verdad? Pensando. Estoy googleando a ver cómo lo puedo Y conseguir está porque muy me interesa. interesante. Pero si quieres yo te compro la botellita nada más para hacer el experimento, para una... Ahí nos cuentas, dice. Ahí nos cuentas si llegó. Ay, ahí nos cuentas si te llegó a tu casa o no. Pero igual en internet, o sea, en verdad, porque sí es algo que hice, en verdad no me aparece como referencias para comprar, nada más me parece que es un tipo de mezcal al cual le ponen cannabis y listo, no me parece mayor. Y haz de cuenta que el líquido del mezcal es verde. Verde, haz de cuenta el verde full. Ajá. Así de verde. Y pero la botellita que yo iba a mandar el país de los pastes era pues de esas que te regalan, de las que compras estos en brisa de las que son chiquititas. Así iba yo a mandar una, pero me quedé con la tentación de no querer pagar una sanción privativa de la libertad por transporte de productos nocivos para la salud y ya no la compré. Pero sí, te voy a mandar la foto de acá. Voy a ir y te la voy a mandar la foto para que la veas. Sí, Sí, es sí, que sí. no, yo creo que sí, sí, no, es de miedo. Pero sí, yo en algún momento recuerdo, sí, ya tiene un tiempo, o sea, no es nuevo, o sea, no es tan nuevo, no, yo lo vi en Oaxaca hay un poblado, municipio, que todos se dedican exactamente al mezcal artesanal, y precisamente ahí lo vi, pero lo que es compañero, ¿no? Pues agarro, lo compro, me lo llevo, pero no en una cuestión de mandarlo, ¿no? O sea, que sería como la cuestión. Acabo de encontrar una página, se llama Nuba. Cuba, ajá. Mira, por ti voy a ir mañana al centro y te voy a mandar la foto. Porque es artesanal y es de unos mezcales. Creo que esos mezcales los trae Es que precisamente no. de Oaxaca. Y es artesanal. Y yo le preguntaba a la chica de la tienda que si no tenía problemas por venderlo. Y me dijo, no, tenemos problema para vender el rompope. Y yo dije, "Ay, pues ¿cómo? ¿No? Y me dice, sí, es más probable que nos vengan a sancionar o que pongan un sello por la venta de rompope que por los mezcales. Porque los mezcales son enteramente artesanales y el rompope no. No. Y yo dije, ay, ¿cómo? O sea, la realidad entonces el rompope Sí, sí. sí. Pero pues no se supone que también es artesanal.
Pues yo creo que ahí lo han de justificar por los procesos. Pero miren, por ejemplo, en el caso de UPS, UPS, que es una de las paqueterías, digamos que amplias para el envío de paquetes, sí hay una parte donde dice que dentro de los artículos prohibidos están marihuana, incluida la marihuana destinada para usos medicinales. O sea, si para usos medicinales no está, pues muchísimo menos con mezcal. Hay otros que son restringidos. En los restringidos entran las bebidas alcohólicas. Y entonces, no, que yo lo quisiera enviar. Miren, ahí está cáñamo y CBD. Tampoco. Inclusive ni el tabaco te lo permiten enviar. Oye, que si hacemos una prueba y te mandamos por DHL Para ver si pasa. para ver si pasa. Pues Sí, pudiera ser, sí. ¿Qué precio tiene? Porque el que yo estoy viendo del de Nuba, el de 750, está en 800 pesos. Te lo pueden dar con alacrán o sin alacrán. Tú en la página lo puedes pedir así. Ah, pero ¿a poco? O sea, todavía tras de eso le incluyen más, no inventen, eso sí va a estar medio. No, yo también, o sea, si te mando, si hacemos la prueba, si la abogada nos autoriza a hacer la prueba y sacársela a los dos, Bueno, si no le sale bien del experimento. no sale bien el experimento, porque la botella es mini, te digo que me la vendían en 60 pesos. Es que está raro en esta página, mira, lo que encontré. Dice, los clientes también compran mezcal con destilado de cannabis THC, mezcal de pechuga, que no sé qué sea, mezcal con hongos alucinógenos de Oaxaca y bueno, ya, el mezcal con cannabis de nuevo. Ah, sí es cierto. O sea, tiene también con hongos. Pues es que les digo que depende. Lo que se puede hacer, tú directamente puedes, o sea, se puede llegar a la paquetería y preguntar o ver en sus condiciones generales si no hay una prohibición. Mire, yo podría pensarlo de la siguiente forma, a no ser de que ustedes opinen lo contrario. Llegar con mi cajita cerrada. Sí, como van. Voy a mandar estás en Morelos, ¿verdad? Sí, Entonces, te voy a mandar a Morelos. ¿A qué tiene? Mezcal, tan. Que no des la especificación de trae tal. Podría ser, porque no hay como, ahora también hay que tener en cuenta, también podríamos revisar las condiciones generales por paquetería, porque no sabemos también si por paquetería varíen el tipo de mercancías o de cantidades que tengan permisibles ellos para poder generar un envío, porque no todas te prohíben lo mismo, ni todas te permiten lo mismo. Entonces también esa es una parte interesante, ¿no? Pero luego sigo platicando de eso. Déjenme investigarles también a ver qué tanta información hay con respecto a eso, si hay todavía alguna laguna o si ya tenemos alguna regulación y lo platicamos. Vamos a dejarle acá, ya los siguientes son precisamente partes de las infracciones. Seguimos las infracciones y obviamente las penalidades, por eso lo comentamos la siguiente clase, ¿les parece? Porque si no tenemos clase ahorita todavía, ¿sale? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Por allá Edgar, por acá Dana se incluyó después, por acá Yadira, ¿no? no, sobre la clase no, sobre esto último, bastantes. Es un tema nuevo para mí, interesante, no sabía que había esto. ¿Qué aprendiste hoy? Eso va a ser eso. Sí, Sí, claro. sí, ahorita voy a salir con mi mamá que está cocinando y le voy a decir, me van a mandar un mezcal con marihuana, mamá. ¿Quieres probarlo? Y Por van a ver parte de si la pasa. uni, voy a decir. Ay, Dios mío, ampáranos. Bueno, entonces no tenemos tarea, obviamente, porque tenemos clase el miércoles. Y sí, les voy a tratar de investigar cómo está funcionando esa dinámica. Déjenme preguntar bien y ya lo que investigue les aviso. ¿Les parece? Bueno, pues cuídense mucho, Dana y Edgar. Nos escuchamos el miércoles. Nos vemos, Luis, hasta luego. Adiós. Gracias, profesora. Hasta luego. Adiós, Dana.